¿Qué nos toca realmente? Dentro de la porción de Pesach, dentro de la fiesta de Pesach, tenemos algo que se llama Kol HaOmed. Entonces este Shabbat es un Shabbat diferente, pero no hay una porción de la Torah, pero sí hay ciertas porciones de la Torah que podemos leer. Y hay una porción que me llama la atención que se lee dentro de esta festividad, es la porción de Ezequiel 37. Se lee Ezequiel 37 del 1 al 14. Y eso lo vamos a ver al último, pero hay algo interesante. Para llegar ahí vamos a ver un pequeño adelanto a lo que quiero llegar. Tenemos que entender qué significa la palabra profetizar. ¿Qué es profetizar? Porque hoy en día tenemos profetas y hay muchos que se dicen profetas, tienen canales de YouTube y anuncian muchas cosas y dicen que son los profetas de Hashem. ¿Qué es realmente la función de un profeta? ¿Cuál es la finalidad de que un profeta se aparezca y que un profeta te hable? Un profeta realmente nunca llegaba gritando, como hemos visto en ciertas religiones, que los profetas gritan. No tiene esa función. Realmente una función, cuando un profeta se aparecía, todos temblaban. No necesitaba ni hablar, y todos temblaban. Porque sabían que Hashem estaba a punto de decir algo. Y no era necesariamente gritar. Entonces, ya cuando se empieza a mezclar mucho lo del grito realmente tiene una raíz de una tradición pagana, de hacer gritos, y lo podemos ver en el profeta Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? ¿Sí lo leyeron? Bien en la Biblia, ¿no? Profeta Elías. ¿Qué pasaba con las personas que estaban eh, haciendo la ofrenda a su Dios? ¿Qué dijo Elías? Ah, no los escucha. Griten más fuerte porque no los escucha. Entonces el grito tratando de hablar con Hashem, eso es pagano. Cuando un profeta, cuando una persona está gritando en una congregación y levanta mucho la voz, eso no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, vaya discerniendo. Si se dice un profeta de Dios y empieza a gritar, a levantar la voz y empieza a declarar, a decretar y todo eso, no tiene sentido. Realmente, Hashem no lo está escuchando. Hashem no lo escucha. ¿Qué hizo Elías? ¿Gritó Elías? Solamente oró. ¿Y sabe cómo son las oraciones normalmente dentro de la mitad? En silencio, en silencio. No tiene que oír nadie. Yeshua hizo cuando dice que gritan o hablan fuerte para ser escuchados. Y hablaba acerca de los fariseos. Dice, ellos quieren hablar fuerte para ser escuchados. No van a ser escuchados. No es por más alto que hables. Tu oración es en secreto. Y cuando decía, ora en lo secreto, realmente la mitad se hace en voz baja, voz tranquila. Solamente tú y Hashem. Y muchas de los protocolos o las formas de hacer la mitad, a veces tiene la voz muy alta y a veces, por ejemplo, Shema Israel, Marushen Kevod Malchut Lambai. Eso es más bajito. El otro es alto y más bajito. Y muchas de la oración, así está. Hablas muy fuerte o hablas normal, no fuerte, sino y luego disminuyes la voz todavía más. ¿Cómo oraba Ana cuando estaba pidiendo por su hijo? Muy bajito. Hasta decían que si estaba borracha, porque no se entendía. ¿Cómo son las oraciones? Ahí uno como pueblo tiene que entender. Si estás en YouTube viviendo personas que hablan, gritan, estás perdiendo tiempo. Estás perdiendo tiempo. No, no es necesario gritar. La palabra se habla sola. ¿Sí? Cuando gritas, tratas de controlar. Normalmente una persona cuando se enoja, ¿qué es lo primero que hace? Gritar. ¿Para qué? Tratar de controlar. Por eso son los gritos. Entonces, tome la decisión. Usted sabe quién ve, usted sabe quién está investigando, pero son detalles que vienen en la escritura y si usted pone atención en eso, dices, esta persona es un siervo de Dios o esta persona es alguien que quiere dominar con sus gritos. ¿Sí? Y todo eso tiene una raíz pagana. Muy bien, entonces,
No sé ni por qué les dije esto, pero vamos a empezar con la porción. Vamos a hacer la oración por los profetas gritones. ¿Cuál es la función del profeta? Ahorita lo vamos a ver. Baruch et Adonai Mevorach. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim venatan lanu et torato. Baruch et Adonai noten hatorah. Amén. Ok. Hamoed. ¿Qué quiere decir Hamoed? Un tiempo señalado. Hamoed. Entonces, este Shabbat es de un tiempo señalado. Está dentro de unos tiempos señalados. Hashem señaló dos tiempos, el comienzo de la fiesta, el final de la fiesta. Esas son Moed, son fiestas. Y este Shabbat está dentro de dos fiestas. Entonces toma un sentido diferente. No se lee una porción como tal, pero tiene un sentido profético que enseñar. Y ahorita vamos a ver. Esto es como cayó en esta semana, o en este año más bien. El día 14 fue el lunes, el 14 de la noche celebramos Pesach. Y entonces estamos en el día 19, en Shabbat. ¿Sí? Este es el Shabbat, porque la fiesta termina domingo hasta lunes. ¿Sí? Este Shabbat es el que se considera como un Shabbat Kol Hamoed. Y vamos a ver unas cositas antes de comenzar. ¿Qué sucede en la fiesta de Pesach? ¿Por qué Pesach tiene una alta santidad que incluso habla de que son los que están en convenio, en pacto para poder iniciar esta fiesta? Recordémonos que hay algo que sucede de la fiesta de Pesach a la fiesta de Sukkot. Tenemos que ir pasando en un proceso de acercamiento hacia Hashem. Al llegar a la fiesta de Yom Kippur es el juicio y Sukkot es cuando puedes habitar con el pueblo. Entonces, todo esto es un acercamiento, es la puerta para llegar a Sukkot. ¿Sí? Entonces, se supone que Yeshua entró por el monte, ¿sí? Monte de los Olivos, está de este lado. Este es el valle de Kidrón. Él entró de este lado. Esta parte, este es el monte Moría, este es el monte del templo, esta parte verde. Y este es el valle de Kidrón. Aquí hay tumbas. De ese lado donde venía Yeshua. Del lado de las tumbas. Esta es la puerta este. Cuando el hombre era expulsado, Adán fue expulsado hacia el este, Israel hacia el este. Entonces, el este nos menciona algo. Cuando sales de la puerta del este y Adán fue expulsado del Edén. Imagínate que este es el Edén. Si fue expulsado, quiere decir que adentro tenía vida, ¿no? Tenía vida eterna. Fue expulsado porque comió del árbol y iba a morir. Entonces, al ser expulsado, hace cuenta que es lo mismo que ha ocurrido desde el Edén a la muerte. Y todo esto son tumbas. ¿Por qué están las tumbas ahí? ¿A quién se le ocurrió poner tumbas en la puerta? Todo el mundo tiene un entendimiento que va a haber una resurrección de los muertos. Y el estar en esta área, quieren ser los primeros en resucitar. ¿Sí? ¿Tiene sentido? En el Nuevo Testamento tenemos un pasaje donde dice que los muertos en Mashiach resucitan primero, ¿no? Y después los que hayamos quedado. O sea, todos los que murieron primero son los primeros en resucitar y después son transformados los que quedaron con vida. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver con los primeros que murieron, que están ahí. Los demás, fuera, en el exilio, en esta área, fuera de la tierra de Israel. Pero Hashem tiene una promesa, y ahorita la vamos a ver, que nos va a levantar de los sepulcros en donde hayamos quedado. ¿Sí? Lo vamos a ver en Ezequiel, ahorita lo vemos. Entonces, hasta ahí está claro. Hacia el este tiene que ver con la muerte. Y la muerte tiene que ver un alejamiento de Hashem. Te vas alejando de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a vida? Si te vas hacia el este, te lleva a muerte, que vuelvas al templo,
te lleva vida, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, si el sacrificio de la vaca roja no es dentro del templo, sino es también en esta área, en el área donde están las tumbas. Y cuando lean la porción de la vaca roja, van a ver también una parte, al hablar todo el sacrificio de la vaca roja, habla de que no te contamines con cuerpo muerto. ¿Será por qué? ¿Será que porque donde es el sacrificio de la vaca hay tumbas? ¿Será que la porción esa te ubica exactamente dónde va a ser el sacrificio de la vaca y dónde, qué lugar está colocado? ¿Sí? Entonces, hay un lugar específico para hacer, no es sacrificio, no, recordemos, a veces usa bueno la palabra sacrificio, pero es un corbán, un acercamiento, y simplemente se va a degollar la vaca. Sí, no es que se sacrifica como tenemos el entendimiento, es un corbán, se hace un degollamiento, se quema la vaca, se juntan las cenizas y está todo listo para purificar al pueblo. ¿Sí? Entonces, Mashiach sí dice que él es la puerta, porque mencionó que es la puerta, porque está del lado de la puerta del templo, la puerta del este. Y se van a llevar la tarea porque hay una puerta en el este que está cerrada ahorita, hoy en día. En el templo, la puerta del este está cerrada. Y cerrada no con madera, sino sellada. Ya lo había mencionado, pero se lo llevan de tarea para la próxima semana. ¿Ok? Esto es una vista del templo, el valle de Kidrón, y de este lado vendría siendo el monte de los olivos. ¿Sí? Cuando habla de la escritura que aunque ande en valle de sombra de muerte, este es el valle de sombra de muerte. Es el valle donde está la muerte. Es el valle donde están los cuerpos muertos. Y para llegar al templo, tienes que pasar por ese lado. ¿Sí? Esta parte es el este, más o menos. Tú estarías aquí en una montaña, desciendes y subes. ¿Ok? Si físicamente estás en Israel, tú entiendes que llegas de la puerta del este, el monte de los olivos, y tienes que descender para subir. ¿Qué es lo que tenemos que entender eso? Que muchos tenemos que experimentar la muerte para poder llegar a vida eterna. Otros no, seremos transformados, pero al ser transformado tienes que dejar tu cuerpo, que es una transformación más o menos lo mismo que le sucedió al que muere. El que muere en un abrir y cerrar de ojos ya está despierto. Así como el que queda vivo en un abrir y cerrar de ojos es transformado. ¿Sí? Ok, entonces, esto es Jerusalén. Lo que habíamos visto, esto es en lo micro, lo que es el templo. Y esto ya es más macro, Jerusalén. Y el pueblo de Israel, eh, Moshe los llevó hasta este lugar, donde está el río Jordán, haciendo como una referencia al templo, como algo más macro, algo más grande, el regreso o la puerta que vendría siendo ese lado. Recordemos que aquí bajó Elías y hasta aquí llegó Moshe. Entonces, en esta parte es donde se juntan los dos testigos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Ezequiel 11, 16 al 20. Dice, por tanto, di así ha dicho Adonai el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto, les seré por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Entonces, ¿quién fue el que los arrojó? ¿Israel o Hashem? ¿Por qué? Estaba advertido, ¿no? Si desobedeces la Torah,
Yo los voy a esparcir por 7 caminos. Los enemigos te saldrán por 7 caminos. Si obedeces, tus enemigos huirán por los 7 caminos, porque yo estaré contigo. ¿Sí? Interesante que use el número 7. Es algo que es perfecto. Si Israel, eso lo viéramos como una luz, ¿en cuántos colores se divide la luz blanca? 7. Entonces, si Israel desobedece, es esparcido en 7. Si Israel es una sola luz, es esparcido en 7. Pero si Israel obedece, esos 7 se hace uno y vuelve a ser una luz blanca. O sea, quiere decir que cuando tú guardas la Torá, tu luz resplandece. Al decirnos que somos una luz en el mundo, tiene que ver con la obediencia a la Torá. ¿Ven? Entonces dice que Hashem nos va a hacer por un pequeño santuario en las tierras donde lleguen. Un pequeño templo, un pequeño remanente. Di por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de allá todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Corazón y espíritu nuevo. Porque pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, yo seré para ellos por Dios. Quiere decir que Israel va a cambiar ese corazón que tenía, va a volver a ser una luz. Y si lo pone dentro del corazón y se habla de un pequeño santuario, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cuántas costillas tenemos? Muchas. 6, 12 costillas de ambos lados. 12 de este lado y 12 de este lado. O sea, en total son 24. Y ahí está el corazón. Las costillas protegen el corazón. Las tribus de Israel, ¿cuántas eran? 12. ¿Y cuántos ancianos había? ¿Cuántos ancianos había en el juicio en Apocalipsis? 24 ancianos. ¿Y qué es lo que cuidan? El trono. Entonces, si Hashem va a poner eso en nuestro corazón y va a cambiar ese corazón que teníamos de piedra por uno de carne, nuestras mismas costillas, y somos un pequeño templo, un pequeño santuario, eso es lo que debemos de resguardar, la Torah. Cuando la Torah dice que va a nuestro corazón, es lo que tenemos que resguardar. Y nuestro cuerpo lo protege. La única manera de pervertirlo es con nuestros ojos, oídos, boca. Con nuestra menorá, la cara, con nuestra luz. Si se apaga la luz, ¿sí? Ok, entonces la promesa es llevarnos de vuelta a casa. Es una promesa dada por Hashem. Él nos esparció, pero Él nos va a volver a llevar. Entonces, un corazón nuevo. ¿Qué es un corazón nuevo? ¿Cómo cambiamos nuestro corazón? ¿Cómo podemos ver si realmente una vez que llegas a la Torah hay un cambio en tu vida? Si eres la misma persona, después de conocer la Torah, no hay corazón nuevo. Si eres exactamente igual, sigue el corazón de piedra. Pero una vez que conoces la Torah y tú empiezas a cambiar, tú empiezas a ser diferente, Hashem va transformando ese corazón. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de ver si las personas realmente estamos cambiando, queremos cambiar. Dice que nos va a lavar de nuevo en el Jordán y nos dará vida para siempre. El pueblo llega hasta la puerta, porque ¿quién lo llevó hasta la puerta? Yo sé que Moshe,
Pero ¿qué fue lo que le dio Moshe? Una instrucción. Y les dio instrucciones para que todo este proceso que llegaron a la puerta, ellos ya supieran cómo funcionaba un templo, cómo funcionaba un tabernáculo. Nos llevó por 40 años, les enseñó cómo funcionaba un Mishkan. Y eso era un representante del templo, esa era la simetría del templo. Para cuando llegaran a la tierra supieran que iba a haber un templo y eso es lo que tenían que hacer, cómo funcionaba ese templo. ¿Qué está haciendo Hashem ahorita? Dándonos la Torah. Ahorita leímos en el Salmo, que dice que cuando volvamos a la tierra vamos a hacer ofrendas. De nuevo, el Salmo lo dice. Y si esto se repite constantemente, si se vuelve a repetir, y si creemos que las ofrendas no van a volver, mucha de la escritura se va a contradecir con eso. O yo me estoy contradiciendo de la escritura. ¿Sí? Pero eso no. Dice, ahorita leímos el Salmo 66, 66, ¿verdad? El Salmo dice que para cuando volvamos, nuestras ofrendas puedan ser aceptas delante de ti. Cuando volvamos a la tierra, volvemos a hacer ofrendas delante de ti. Entonces, si eso es algo que se repite, si algo constantemente se está repitiendo, cuando volvamos a la tierra y pensamos que ya no van a hacer ofrendas, porque ya todo fue cumplido. Y no le estoy quitando ningún mérito a Yeshua. Ha hecho una función que ahorita vamos a entender. Pero si hay algo que tenemos que hacer, porque mismo Yeshua, cuando llegaba un leproso, ve al sacerdote y ya está ofrenda. Tiempo después de que muere y resucita, subían al templo, hacían ofrendas. Pablo hizo un voto nazareo, tenía que hacer una ofrenda en el templo. Entonces realmente mientras esté en función el templo, se tiene que hacer la función que hace. El séptimo milenio, que representa el séptimo día, ¿cómo vamos a ser limpiados? De acuerdo a la Torá, hay que presentar ofrenda. Entonces sería como decir, bueno, Yeshua cumplió todo, ya no tengo que hacer nada. O Él abrió una puerta para que pueda volver a dar mis ofrendas para ser limpiado. Y si Él abrió esa puerta para volver a llevar mis ofrendas, tiene que haber un templo. ¿Sí? Y ya lo mismo. Entonces, ¿cuándo se inicia un conteo del Homer? Eso también es algo que genera mucha controversia por la época de Yeshua, porque en Yeshua se inició un conteo del Homer en el día domingo, que era el día, bueno, no lo puse, perdón. El Pesach fue el miércoles y el domingo inició el conteo del Homer. Mucha gente lo vemos así, y está bien, pero hay otro pasaje. Este es lo que nos marca cómo es el conteo del hombre. Vamos a leerlo, para no... Vayikra 23, 10 al 12 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote merecerá la gavilla delante de Adonai, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la merecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Adonai. Muchos lo vemos el día siguiente del día de reposo, el día de Shabbat, el día domingo. Y tendría sentido con lo que hizo Yeshua. Tendría mucho sentido. Pero también dice cuando entres a la tierra. Y acá estamos viendo un pasaje de Josué o de Joshua. 5, 10 al 12 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día, y celebraron la Pascua es el día 14. Al otro día de la Pascua comieron los frutos de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ese era lo que llevabas de primicia, las espigas nuevas tostadas. Llevabas las espigas, las tostabas,
y eso es lo que presentabas como primicia. ¿Sí? Dice, y el maná cesó al día siguiente. Ahora, ¿qué día debemos de celebrar nosotros? Realmente hubo un Sanedrín. El último Sanedrín que se reunió fue en el año 358 y ese Sanedrín decretó, organizó las fiestas y dijo cuándo se iniciaban las fiestas. Ahora, pensando eso, ¿para qué un Sanedrín se reuniría a establecer algo? ¿Cuál sería la función de él? ¿Establecer algo para confundir a los que vienen más adelante? ¿O establecer algo para que vaya un orden y no se pierda ese orden? Para que el pueblo no pierda. Porque sabía que no había haber un Sanedrín por mucho tiempo. Ya no había un templo. Ya no iba a haber un Sanedrín. Ya el pueblo no estaba en la tierra. Entonces, ¿cuál será la función de ese Sanedrín? ¿O qué será el pensamiento de ellos? ¿Es confundir a los demás? ¿Confundir las generaciones futuras? ¿O darles un día para que podamos ir todos en orden? ¿Tiene sentido? ¿Sí? No es para confundir. Y realmente cuando vamos llegando dices, es que así no dice la escritura. Es verdad, a lo mejor pudiera ser que cambie, pero ¿quién tiene esa jurisdicción de cambiar el día? ¿Quién tiene hoy en día esa jurisdicción de decir que tiene que ser así? Es como llegar, llegamos aquí a este país y dijimos, no, es que esta ley no me gusta, vamos a cambiarla. Es que no me gusta que los presidentes sean cada 4 años, deberían ser cada 6. Puedes cambiarla. No tiene ni la jurisdicción. Entonces, hay algo que se estableció desde un principio, hubo un consenso, se estableció así para tener orden. Las leyes de este país fueron para tener un orden. ¿Qué pasa cuando no se obedecen las leyes? Entra el caos, ¿no? Pues, ¿qué pasaría si empezamos a poner otras nuevas leyes? Lo que vamos a hacer, lo único es meter más caos. ¿Sí? Yo entiendo las dos posturas, las entiendo bien, pero creo que si hay alguien que estableció algo, y si es una autoridad, y si es una autoridad establecida del templo, pues simplemente, como ellos dijeron, al final del día, si estabas mal haciendo eso, delante de Hashem, hay alguien que lo estableció y no recae sobre el pueblo, sino recae sobre los que establecieron. Si el sumo sacerdote cometía algo y el pueblo pecaba, ¿sobre quién caía la culpa? ¿Sobre el pueblo o sobre el sumo sacerdote? Caía sobre él. Él tenía que pagar con su vida. Pinjas, es un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado Pinjas si no hubiera matado al hombre y la mujer? ¿Qué hubiera pasado con él? Él hubiera muerto. Él tuviera que morir. Si él vio y no hizo nada, va sobre él. El pecado va sobre él. O el juicio de Hashem va sobre él. Por eso cuando lo vemos que él actúa, ¿qué hace Hashem con él? Le da un sacerdocio perpetuo sobre su linaje. Hiciste algo justo, algo bueno delante de mis ojos, tú tienes el sacerdocio para siempre, por lo que hizo. Lo estamos viendo aquí, dices, fue algo malo, lo podemos ver de una forma de cómo mataste a un israelita. Al final del día lo que hizo fue lo correcto, y si no, él moría. Entonces, si cometemos errores, está lo que ya está establecido. Quizá lo que a lo mejor no va a recaer sobre ti. Pero ¿qué tal si tú llegas y dices, no, es que si no se hace, yo quiero hacerlo así? ¿Sobre quién cae la culpa? Y si te equivocas, si tú dices, es que así debe ser, y si te equivocaste, la culpa sobre ti. ¿Sí? Entonces, aquí vemos algo. Dice que el maná cesó este día, cuando Josué entró y celebraron la fiesta de la Pascua, ese fue el día que se cesó el maná. ¿Por qué
Hashem escogió ese día. ¿Qué se imaginan? Hashem los alimentó todo el tiempo con el maná. El maná empezó a partir del mes, del segundo mes a los 15 días de que salieron de Egipto. Ahí comenzó el maná. Y ahorita termina el primer mes a los 15 días. Lo que estaban celebrando de ellos eran primicias. ¿Y qué son ellos? Son unas primicias dentro del pueblo. Y una vez que ya tienes la forma de alimentarte, que ya entendiste que tienes que celebrar una fiesta en la tierra y tú te alimentas de la tierra, lo que Hashem había creado para sustentar al pueblo cambia. ¿Sí? Por ejemplo, el Ruach. Cuando Yeshua se fue, dijo, voy a dejar un Ruach. El Ruach de Hashem va a traerlos de vuelta a casa. Una vez que estés de vuelta a casa, ¿es necesario el Ruach? ¿Cuál era la función del Ruach? ¿Cuál era la función del maná? La función del maná es alimentarte mientras estás en el exilio. Una vez que llegas a casa, ya. La función del Ruach es traerte de vuelta a casa. Una vez que llegas a casa, listo. Esa era la función de él. Mashiach, ¿cuál era la función de él? Porque en Apocalipsis ya no soy más Yeshua, salvación. Porque si su nombre era Yeshua, salvación, porque en Apocalipsis, cuando ya está el pueblo en la tierra, porque ya no se llama salvación. Cumplió su función, ¿no? La función de era salvar al pueblo, abrir una puerta para salvación. Y una vez que llega ahí, ya no tendría sentido que se llame Yeshua. ¿Sí me explico, no? Nosotros tenemos una función. Dice que todos debemos ser una luz en el mundo, ¿no? Y una vez que llegas a la tierra, ¿por qué se te da una piedra con un nombre que nadie conoce más que tú? ¿Por qué se cambia tu nombre? ¿O por qué te da un nombre en esa piedra? Una piedra blanca que nadie conoce más que el que la tiene. ¿Será que dejas de ser del mundo y perteneces a alguien? ¿O será que siempre has pertenecido a alguien y llegas a casa y sabes cuál es tu nombre, sabes cuál fue tu función, sabes qué era lo que tenías que hacer en el mundo? Al darnos a Hashem la Torah, ¿qué función desarrollamos en el mundo? ¿Ser diferente? Ahorita veíamos, si recibimos la Torah, si la recibimos en el corazón, hay un cambio en nuestra vida. Si no hay ningún cambio en nuestra vida, tal vez estamos fallando en hacer ese pequeño cambio, en hacer esa diferencia en este mundo. Lo mejor es que haga un cambio. Y si hay ese cambio, llegamos a ser una primicia delante de Hashem. La primicia es algo que te puedes presentar delante de Él. Cuando se entregan las primicias, justamente cuando desaparece la levadura. Dentro de esta fiesta desaparece la levadura. Si la levadura representa el pecado, una vez que vas eliminando el pecado, te levantas como una primicia. ¿Sí? Estamos bien perdidos. Ok, entonces, la función de Yeshua. Dice que Yeshua le dijo a la mujer, esto es en Juan 20, 15 al 17, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano o el jardinero. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Yeshua le dijo a María,
volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué será que no me toques porque aún no he subido a mi Padre? ¿Será que aún no me ha mostrado como la primicia? ¿Será que él tenía que mostrarse como una primicia delante de Hashem? ¿Será que él tenía que ser el primero en resucitar de los muertos y presentarse como un justo delante de Hashem? Eso me da sentido, porque si la muerte entró por una sola persona, por una desobediencia y entró la muerte, la obediencia entraría a vida. Y si él se presenta como una primicia, tendría sentido que él es la primicia presentada delante de Hashem y abre la puerta para muchos. Así como la muerte en Adán abrió la muerte para muchos, en Yeshua abre la puerta para vida a muchos. ¿Sí? En Shemot, ¿se acuerdan de que estamos viendo dentro de esta fiesta, en la festividad de Pesach, tenemos un plato, un ceder? Y tenemos las 4 copas, que las estábamos viendo el día martes. Por tanto diréis a los hijos de Israel, yo soy Adonai, y yo os sacaré, que esa es la primera copa, representa la primera copa, sacarlos de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La segunda copa es, yo os libraré de su servidumbre. ¿Sí? Y la tercera, yo os redimiré. Redimir. Entonces, si vemos las 2 primeras copas, ¿cuándo las tomamos? ¿Antes de la comida o después de la cena? Antes. ¿Y la 3 y la 4? Después de la cena. ¿Sí? Entonces menciona, yo os redimiré después de la cena. Con brazo extendido. Esa palabra es Zeroa. Osroa. ¿Sí? Con grandes juicios y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Adonai vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra de la cual alcé mi mano, jurando por la que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo le daré por heredad, yo Adonai. Es una firma de Hashem, es decir, yo Adonai está afirmando que lo que está diciendo lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, ese brazo extendido es Zroa. ¿Qué es Zroa? ¿Semilla? ¿Semilla? Se parece mucho. Y de hecho ahorita va a hacer sentido. Zroa. En el plato de ceder tenemos un hueso. ¿Qué representa ese hueso? Ahorita ponen incluso huesos de pollo, hay tradiciones. La idea de que pongas un hueso es de que el hueso no esté quebrado. ¿Sí? Que el hueso no esté quebrado. Y cuando hablas del Mashiach, si la redención viene a través de un brazo extendido, o de un hueso, que ninguno de sus huesos fue partido, dice, ¿verdad? Incluso el día del evento quebraron las rodillas de los dos que estaban al lado, y el de él, como vieron que ya las pasaron solamente con la lanza a su costado y salió agua. Pero no quebraron ninguno de sus huesos. Entonces hace una referencia de algo que nunca ha sido quebrado. Entonces, si esa palabra es roa, por lo que ponemos en el ceder de pesa, tiene que ver con el brazo extendido. La semana pasada vimos lo del brazo extendido, ¿se acuerdan? ¿Cuántos huesos tiene el brazo extendido? Muchos. 27 más 3, 3. Sí.
Son 30 huesos. 30 huesos tenemos. Y lo que le digo de los huesos, porque en esta porción se habla de los huesos secos. Y hay una porción donde vemos, bueno, una parte donde vemos de José. Dice, llévense mis huesos. Entonces, ¿qué Hashem nos habla acerca de los huesos? Y los huesos dice que es donde sale la vida. Entonces, la bendición arónica, ¿se acuerdan cómo es la bendición arónica? Pues son los dos, ¿sí? Son las dos manos que levanta el sumo sacerdote y hace la bendición arónica, o la bendición a los hijos de Israel, a los hijos de Aarón. Y esa es la oración, Yevareja, Adonai Bishmereja, Yair Adonai Panabeleja. Esa tiene 60 letras. Como cuando hace la oración, son 60 huesos cuando está haciendo la oración. Son las dos manos levantadas. Vamos a leer Juan 14, del 8 al 10. Cuando dice, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua les dice, tanto tiempo que estoy aquí con ustedes y no me has conocido. ¿No me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ahí hasta el 10, ¿verdad? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Entonces, cuando un sumo sacerdote hablaba, se le permitía, o sea, hacía una oración por el pueblo, por los hijos de Aarón, se le permitía dar la espalda al templo, o la espada al lugar santísimo. Y normalmente cuando entraba al lugar santo, nunca daba la espalda, siempre se retiraba caminándose atrás. ¿Sí? Pero en ese tiempo se le permitía cuando Hashem dejaba que diera una bendición por Israel. Y esa bendición que daba no hablaba de su propia boca, sino representaba a Hashem y ellos podían ver las palabras de Hashem en algo visible. No era como Hashem dijo esto, sino visiblemente lo podían ver en él las palabras que Hashem estaba diciendo. La oración que te bendijera, la oración de los hijos de Aarón, podían verla. Cuando hacía una oración por Israel, podían verlo. Y Aarón podía dar la espalda. ¿Sí? Entonces ahí lo que menciona Yeshua dice, no son las palabras, sino del Padre que me envía a decir esto. ¿Sí? Es como dar la espalda al templo, pero ser un representante del que está detrás de ti. No son mis palabras, son las de él. Un sacerdote no es mi bendición, es la de él. Porque el sacerdote no bendice. El único que bendice es Hashem. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, ese 60, podemos ver lo que la semana pasada vimos que Yeshua fue pagado por 30 monedas. Un brazo de Hashem fue pagado por 30 monedas de plata. Si vemos el Samech, que es la letra 60, como si fueran los 60 huesos, tiene que ver como un anillo de bodas. La letra Samech tiene que ver con un anillo de bodas, un abrazo, algo que no tiene principio ni fin, como si fuera la Aleph. Yo soy el principio y el fin. O sea, yo soy el principio, pero también soy el final. Pero si eres el final, también es el principio, como si fuera un ciclo, como si nunca tuviera fin. Y esto es algo que te rodea constantemente. Entonces, esta celebración de Pesach, tú puedes entender que Hashem nos mueve en ciclo siempre. Iniciamos Pesach, terminamos en Sukkot, y lo volvemos a iniciar, y constantemente estamos haciendo ese círculo. ¿Para qué quiere Hashem que estemos haciendo eso? ¿O será que Hashem quiere que entendamos que Él es el principio y el fin?
desde que iniciamos hasta que terminamos. Es un compromiso que él hizo de reunir a su pueblo. Como cuando un novio hace una promesa a una novia de reunirse con él. ¿Qué es lo que entrega el novio? La chequera. El anillo. El anillo, un símbolo de una promesa de estar juntos, ¿no? Así Hashem también hace un símbolo de una promesa de traernos juntos, de volver a estar juntos, de volver a estar reunidos. De algún día, ese día, normalmente las bodas, ¿cuándo son? Cuando estamos en el mundo, ¿qué días son las bodas? Ah, ¿cuándo es la promesa de que Hashem estemos con él? Sábado. ¿De dónde viene esa tradición? Pues de los viejitos, ¿verdad? Pero tiene sentido, ¿no? Como normalmente en el mundo vamos entendiendo cómo Hashem tiene un día destinado. El domingo no trabaja. Muy bien. Entonces, Hashem creó al hombre el sexto día. Para el séptimo, o el sábado, estar con él. O lo creó para que, bueno, para que trabaje el sábado y trabaje en mi tierra. No, para habitar con él. El descanso que hace Hashem es de que dice, yo descanso de mi obra, así quiero que hagas tú también. Que trabajes y este día nos reunamos. Ese es en lo micro. Y en lo macro es que todo Israel va a ser reunido el séptimo milenio. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Ok, entonces, ¿cómo inició esta celebración Pesa? ¿Cómo salió el pueblo? ¿Qué fue la instrucción que se le dijo al pueblo? Que matar al cordero. ¿Y qué iba a hacer con el cordero? Comérselo. Pero antes del cordero, con la sangre del cordero, ¿qué hay en la sangre? Vida. O sea, que la sangre da vida. Entonces, tenía que poner la sangre ¿en dónde? ¿En la puerta? Ok. ¿Cómo pondríamos la sangre? ¿Cómo pintaríamos o cómo haríamos? ¿Dónde empezaríamos? ¿Cuál lo agarramos primero? Acuérdense que nomás es como una brocha que vas a pasar y luego tienes que volverla a mojar. Un hisopo, ¿sí? Pero lo mojas y lo pones. Y lo vuelves a mojar y luego pones. Si estamos acostumbrados a escribir de manera que aprendimos, de izquierda a derecha, ¿no? Pero si escribes hebreo, de derecha a izquierda. Ese es como empezarías a escribirlo, ¿no? Digo, yo si yo me pongo aquí, crecí de este lado, yo empezaría de este lado. Para mí sería más fácil. Pero si escribo hebreo, no. ¿Sí? Entonces la primera letra que pondríamos sería esta. O la primera mancha que pondríamos sería así. ¿O no? ¿Qué piensa? Yo creo que pondríamos esta primera. Y eso representa una letra BAP. BAP en la puerta. BAP es la número 6. Y esa es una taca de la tienda. Si lo ven en su libreto, viene como Tempec, una a lo que antes. Entonces, la promesa de Hashem, en Apocalipsis vemos que dice, cuando obedeces la Torah, cuando obedeces los mandamientos, Él te pondrá como una columna en el templo, como una estaca en el templo. Y esa promesa es dada al hombre. Si el 6 representa al hombre, si esto es una estaca, será que Hashem lo va a poner como una estaca, algo firme dentro del templo, algo que sostiene la obra de Hashem.
Y uno de los significados es añadir, asegurar o enganchar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la siguiente mancha que pondrían? O la siguiente línea. ¿De este lado o arriba? Arriba. ¿Qué fue letra forma? Dale. ¿Qué tiene que ver con dale? Una puerta. ¿La puerta de qué? ¿Del templo? La letra Dalet se va formando. Entonces tiene que ver con la puerta, un movimiento, colgar o ingresar. Es el momento de que el pueblo está preparado para ingresar. Yeshua dice que es la puerta. Sí. Y luego la letra Het, la número 8. Y eso tiene que ver con la pared. Entonces, ¿será que aquí estás haciendo una división de lo que va a estar adentro y lo que va a estar afuera? ¿O no? Entonces va formando letras, ¿no? Simplemente manchando la puerta vas viendo letras. Ahora, ¿qué tienen que ver todas esas letras? Nada. Normalmente es lo que pensamos. Hay un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. No sé si creo que ya lo hice alguna vez. Eh, es el ejemplo de un autobús. ¿Sí? Entonces ustedes van a pensar. En ese autobús van 4 personas. Va avanzando el autobús, se para, bajan 2 y sube una. El autobús sigue. En la siguiente parada, baja una y suben 3. En la siguiente parada del autobús, bajan 2, suben 2. En la siguiente parada del autobús, baja una y suben 2. ¿Cuántas paradas se hizo el autobús? Yo no les dije que contaran cuántos subían y bajaban. Son 4. Y le iba a seguir, pero eso nos enseña a pensar más allá. No enfocarnos en lo, porque realmente nunca les dije que les iba a preguntar a las personas. Pero dice que se enfocaran en los números de las personas. Pero mi pregunta no iba a ser de las personas. Los trucos de magia. Siempre te escoge una carta. ¿Por qué te dicen escoge una carta? Para que tu mente se enfoque en la carta y nunca te enfoques en los movimientos de él. Ese es un truco, desviar tu mente. Y eso trabaja en el mundo igual. Hacer que te enfoques en algo mientras yo hago otra cosa por debajo del agua. Así se mueve la política, así se mueve el mundo, se mueven los gobiernos. Se pone una noticia bomba en la televisión y todo el mundo viendo la televisión, mientras mueven otra cosa. Entonces, así funciona aquí también. Nos enfocamos en las letras, pero no en el valor de las letras. La letra 6, la letra va, ¿vale? 6. Dale 4. 6 más 4, Het, 18. Entonces quiere decir que esto que formamos es vida. Jai tiene que ver con vida. Jai tiene que ver con la mitad. Jai tiene que ver con el canto de Moshe después de que pasan el Mar Rojo. 18 versículos. Entonces lo que estás haciendo aquí es formar vida. ¿Sí? ¿Y vida de quién? Del pueblo de Israel. La letra Yud, con la letra que empieza Israel, con la letra que empieza Judá, con la letra que empieza Yud Kei Vav Kei. Ese es el remanente más pequeño. Un remanente pequeño. Siempre hay un remanente pequeño.
¿No? No. Het es la número 8. Hey. La otra es hey. La número 5. ¿Sí? Entonces, dentro de sus letras, hay otra letra que también habla del tent o de la casa. ¿Saben cuál es? En el inglés, creo que en inglés, vienen 4 letras que hablan del tent. Son las 3 que ya vimos. Tent peg, tent door, tent wall. Y viene otra. La número 2. Tent. Pero viene como tent floor de la casa. Los planos de la casa. ¿Sí? Entonces los planos de la casa es la letra B. Letra bet. Y esta representaba la estaca o pap o al hombre. Entonces cuando el hombre esté a la puerta de la casa, ¿qué va a pasar? Se forma una mem. Mem sofit. Mem final. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la mem? Agua. La mem intermedia está abierta. Tiene que ver con el agua que fluye, la Torah que fluye. Mem es, acordemos que es maíz de agua. Entonces la mem de en medio tiene que ver con algo que está fluyendo. Y la mem final es algo que está cerrado. Y si ya está cerrado, quiere decir que ya no fluye. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba al principio, sí, Hashem envía a su Ruach. Y una vez que se cierra la puerta, una vez que terminan los tiempos, es necesario que siga el Ruach. Su función ya la cumplió. Era traer al pueblo a casa, era traer al pueblo a la puerta. La Torah. ¿Para qué nos daba la Torah? ¿Para qué se le dio la Torah al pueblo de que salió de Egipto hasta que llegó al río Jordán? Llegar a la puerta. Una vez que llegas a la puerta, cumplió su función. Ya tú puedes entender lo que tienes que hacer adentro. La función era instruirlos a que llegaran a la puerta. La Torah nos enseña que volvamos a la puerta. ¿Sí? Y una vez que estamos en la puerta, ya sabemos cómo comportarnos del otro lado de la puerta. El pastor con el rebaño. Una vez que entran, cierra la puerta. ¿Qué haces cuando juntan las borregos? ¿Tú, Juan? ¿Por qué las dejas abiertas? Pero tiene sentido, ¿no? Como a veces Hashem te hace una figura tan sencilla que dices, primero batallo porque a veces batallo para juntarlas. Y a veces Juanito dice que batalla menos porque lo más lo oyen y ya saben que va para él. Entonces las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Sí? Muy bien. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ok. Ya no vamos a leer Ezequiel, aunque toca esta porción esta semana, y habla de los huesos secos. Ezequiel 37, del 1 al 4. Dice, la mano de Adonai vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Adonai y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué valle se imagina? Valle de muerte, el valle de Kidrón, a las tumbas. Puede ser. ¿Ok? Dice, me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Adonai, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Adonai. Profetizar. Es la palabra profetizar.
Ahí comenzamos todo, ¿eh? Fue lo que hablamos al principio, ¿qué es profetizar? ¿Qué se le decía a Ezequiel? Y háblale a los huesos secos. ¿Por qué están secos? Ya no hay vida. Normalmente el cuerpo, una vez que muere, empieza a secar. ¿Sí? Pero dice que esos huesos pueden escuchar, oyen la palabra de Adonai. Y le pregunta, hijo de hombre, ¿van a vivir estos huesos? Y si tú lo sabes, tú puedes hacer todo. Tú puedes levantar al que quieras. Y eso lo podemos ver en Pablo cuando menciona, al final de los días, los muertos en Mashiach resucitarán primero. Quiere decir que si hay una promesa de resurrección, que a pesar de que pasó mucho tiempo y esos huesos se secaron en gran manera, Hashem los iba a restaurar. ¿Sí? Entonces, profetizar es esta palabra, Hinabe. ¿Sí? O Hinabe, Hinabe. ¿Sí? Vamos a ver Juan 1:14. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habló entre nosotros y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la palabra de Hashem se hizo carne. Dice, profetiza y dile a estos huesos, oíd palabra de Adonai. ¿Sí? Justamente lo agarra en el verso 4. ¿Tendrá que ver algo con el Mesías? ¿Tendrá algo que ver con la puerta? No lo sé, pero digo que sí, ahorita que además el 5 nos va a dar una explicación mejor. Hinabe es Hei, Nun, Bet, Aleph. Y podríamos verlo como niños. ¿Qué él representa la Hei? ¿No lo mencionaste? El espíritu. ¿Sí? Nun, una semilla, una simiente, una semilla. A la semilla de Abraham puede dar la promesa. Bet, plano, la casa de Hashem. Aleph representa a Hashem, representa a Adonai. Entonces, ¿será que el espíritu le va a hablar a la semilla o a la simiente? ¿Será que el espíritu le va a hablar a los huesos? ¿Será que el espíritu nos va a hablar a nosotros? ¿Será que esa es la raíz de la palabra profetizar? ¿Hablarnos para qué? Es profecía. Recordemos, los profetas, 95% de los profetas eran levitas. Los levitas eran encargados de dar la Torá, la instrucción. No de gritar, la instrucción. De dar la instrucción al que quería oír. No iban a andar atrás de cada uno. Normalmente siempre había levitas en cada tierra, en cada tribu, había levitas. Y ya los encargados de dar la instrucción. Entonces, el espíritu a la simiente, casa, Hashem. Es profetizar. Ahora vamos a ver Ezequiel 37, del 5 al 8. Dice, así ha dicho Adonai el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, ¿será que la primera que dijo, oí la palabra de Adonai? ¿Será que cuando el verbo se hizo carne y habló la palabra de Hashem, será que tiene que ver algo con el Mesías? ¿Y será que después de que se va el Mesías dice, voy a dejar un consolador, un espíritu, que los haga volver a paz? Dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Adonai. ¿Qué es lo que está creando aquí Hashem?
huesos, tendones, carne, piel, un hombre. ¿Qué creó el día 6? Al hombre. ¿Qué versículo es? El 6. Entonces nos está enseñando algo que está creando Hashem. ¿Sí? Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Esto tiene que ver con escritura hebrea. Cuando estamos leyendo el verso 7, esto está dentro del 6. Porque aquí te dice todo lo que hizo Hashem. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, y cubriré de piel, pondré vosotros el espíritu, viviréis y sabréis que yo soy Adonai. Está diciendo todo lo que va a hacer. Pero a partir del 7, está dentro de ese versículo, dentro de estas palabras del 6, está dentro de ahí. Porque aquí te dice, pues yo como fue mandado, hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí que un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Esto está dentro de aquí. Pero aquí ya está el espíritu, viviréis y sabrás quién es Hashem. ¿Sí? Y vamos entendiendo cómo se escribe un poquito. Dice que hay un temblor. Apocalipsis nos habla de un temblor. Al final de los días, las copas, hemos visto que hay un temblor. ¿Qué es ese temblor? Una señal. ¿Para quién? Para el pueblo y para el mundo. Si va a haber un temblor, nosotros sabemos que es una señal de que los huesos se van a levantar. Si hay un temblor, el mundo sabe que es el final de sus días. Entonces, cuando hay un temblor al final de los días, es algo que debemos de agradecer, porque Hashem nos permite entender el final desde el principio. Nos permite entender el final de los días, cómo va a suceder. El temblor es una buena señal para el pueblo. ¿Sí? Se oye como algo, cuando lees Apocalipsis, se oye como algo, wow, esto que va a pasar, tremendo, y vamos a estar espantados. Señal para la restauración de Israel. Es una señal para la redención. Es una buena señal si somos parte del pueblo. Amén. Dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había ellos en espíritu. Cuando Hashem creó al hombre, lo creó y luego, ¿qué pasó? Ya se movía, soplo, ruach, aliento. Y tiene que ver con la letra Hey. O sea que desde Adán se le está dando la instrucción para profetizar. Hey, una semilla, la casa, Hashem. ¿Dónde fue creado el hombre? Que era el Edén. El templo, la casa, donde habitaba Hashem. ¿Sí? Dice el 9 al 11. Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Adonai el Señor. Al Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza como del todo destruidos. Esperanza. Tikva. Ayuda a Tikva. A Tikva. Es el himno de Israel. A Tikva. Esperanza. Ahorita lo leemos. Entonces, dice que de los cuatro vientos sopla y estos muertos vivirán. Y un ejército grande en extremo. Vamos a ir a Galut, a Apocalipsis 7, 1 y 2. Me dice amén cuando lo tenga.
Si vieron la clase de Apocalipsis, ya saben, ¿o no? Amén. Dice, después de estas cosas, cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, ¿qué se le dijo a estos ángeles? No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los que tengan la marca del Dios vivo. Ni a los árboles, menciona ni a los árboles, pero si sigue leyendo, los árboles tienen que ver con el que tiene la marca de Hashem. Entonces son cuatro ángeles que están en los cuatro rincones de la tierra, que es lo que estamos viendo aquí, una profecía. ¿Sí? Y si nos brincamos al 9 y 10, en ese mismo pasaje, dice, después de estas cosas, miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. La salvación que nos es dada por nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Aquí también Ezequiel habla de un ejército grande. Entonces, ¿será que ese Apocalipsis puede estar conectado con eso? ¿O no? Tal vez. Y entonces el 14 dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy Adonai, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Adonai. Que yo, Adonai, hablé, y lo hice, dice Adonai. Vas a saber que yo hablé, y lo hice. ¿Cuándo habló Hashem? Es una promesa que dio Hashem. Traernos de vuelta, lo leímos al principio, que nos iba a ser esparcidos por toda la tierra. Pero la promesa es del que dice, yo los voy a traer de vuelta a casa. Desde un principio nos iba a esparcir, pero nos iba a traer. Yo hablé y lo hago. ¿Sí? Entonces la profecía tiene que ver con el espíritu que entra en la semilla de Abraham, que vuelve a la casa de Hashem. Esa es la profecía. Si usted se encuentra un profeta en internet o donde quiera, si le habla conforme a esto, escúchelo. Si le habla conforme a prosperidad y otras cosas, pierda su tiempo ahí. ¿Sí? Digo, no lo digo yo. Está viendo la profecía, todos los profetas hablan de que vuelvas a casa. Y la Atikva, la esperanza. Este es el himno de Israel. Y esa es la esperanza que tiene. Dice, mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía, dirigiéndose hacia el este, un ojo mire hacia Sion, no se habrá perdido nuestra esperanza. La esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Ese es el himno de Israel. Menciona 2000 años. Todos los 2000 años que tiene el templo que no ha estado. ¿Por qué esperanza? Porque el templo es la conexión con Hashem. El templo es lo que podamos conectar, que Israel pueda conectar con Hashem. ¿Por qué se llaman sacrificios? No son sacrificios, sino korban. Tú te puedes acercar a Hashem a través de los sacrificios, a través de los korban.
Y la única manera de tener sacrificios, obtener corbán, en un templo. Hay quien lo reciba. ¿Tiene sentido, no? Ok, entonces, toda esta fiesta de Pesaj y tiene que ver con las primicias. Tiene que ver con el grano. ¿Había visto la parábola del trigo y la cizaña? ¿Cuál es la diferencia de trigo y cizaña? El trigo se dobla al madurar, se humilla. Tú lo puedes dejar crecer y el trigo se dobla. ¿Por qué se dobla? Que tiene fruto en su interior, no está hueco, tiene fruto y por eso se dobla, por el peso. Pero tú puedes ver que una persona se somete, se puede someter, sabe que hay una autoridad sobre él y puede doblegarse. En cambio, la cizaña permanece erguida, como una persona que cree que lo sabe todo, pero está hueca por dentro. No hay fruto en el interior de esa persona. Por eso permanece erguida, porque no hay peso. Podrá ser muy arrogante. Del trigo tú te puedes alimentar. Hay fruto. Esas personas dan fruto y tú puedes acercarte a esas personas si son personas que te pueden ayudar a crecer en la palabra. De la cizaña puede llegar a ser tóxico. Te puedes envenenar con la cizaña. Dentro de la cizaña puede crecer un parásito, que eso es lo que te puede dañar. Un hongo. ¿Sabe cómo crecen los hongos? Oscuridad y humedad. ¿Cómo crece la levadura? Prepara la masa, métela al horno y ciérrale. Oscuro y crece más rápido. Crece en oscuridad y humedad. ¿Qué tipo de humedad? Cuando las personas se recibieron un poquito de agua, un poquito de Torah, pero nunca quisieron compartirlo. La guardaron para ellos. Esa agua se apesta. Esa agua genera hongos. Y nunca vas a generar fruto. Y cuando generas hongos, normalmente es tóxico. Huecas por dentro, siempre erguidas. Y esas son las que tienen que ser quemadas al fuego. Y la parábola dice que crecen y se parecen mucho realmente el trigo y la cizaña. Cuando van creciendo, se parecen mucho. Quiere decir que dentro del pueblo va a haber crecimiento de personas que se parecen mucho. Pero va a llegar un momento que te vas a dar cuenta de quién es trigo y quién es cizaña. Dentro del pueblo hay traidores. En el mismo holocausto, dentro del mismo pueblo, había gente que trabajaba para Alemania y delatando al pueblo. Se ven iguales, pero el fruto es lo que te das cuenta de quién es trigo, quién es cizaña. Amén. Muy bien, vamos a terminar la transmisión. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos la próxima semana.